Un gusto, gente. En estas conversaciones en las nubes nos llegamos hasta el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, acá en la provincia de Catamarca, para dialogar con un capacitador que han traído justamente para dialogar con los quienes son parte integrante, miembros de este consejo, sobre las pymes, las pequeñas empresas, los emprendedores y la nueva ley de pymes. Nos pareció interesante poder contar con esta versión, con esta visión, por quien tiene contactos también en la nación y puede adentrarnos un poquito más en este mundo de las pymes desde una mirada contable, estadística, si se quiere. Así que lo invito a estas conversaciones en la nube, al diálogo que mantuvimos con el Contador Público Nacional, José Luis Sirena. En nuestro país la economía se mueve a través de las pymes, o sea, el 98% de las empresas son pymes. El resto, que son las empresas más grandes, es el 2%. El 70% de los trabajadores responden en una pyme. Entonces es algo que, yo creo que está bien que se vayan impulsando normas como para el fortalecimiento de las mismas, en ese caso. Hoy no tenemos mucha diferencia en cuanto a la carga fiscal, o sea que todavía estamos lejos de poder tener una diferenciación entre lo que es una pequeña empresa o una micro con respecto a una empresa grande, respecto del pago de impuestos. No hay mucha diferencia. Y eso, parece que se está estudiando, trabajando como para emitir normas al respecto. Ya salió es un avance, algo es algo, no es que va a generar mayor productividad y eso, porque si no hay demandas, nadie va a querer, poder, hacer un emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento va de la mano de tener condiciones seguras. Lo primero que hay que hacer es bajar la inflación, que es el primer problema que tenemos, y sobre todo la gran carga fiscal, porque uno no sabe qué va a pasar el mes que viene. Entonces, al no tener un horizonte, de saber cómo va a ser, o cuáles van a ser sus gastos, lo que hay que tener en cuenta es que en una empresa los gastos los tenemos sí o sí. Abrimos las puertas y ya empezamos a gastar. Antes de abrirlas. Antes de abrirlas. Lo que no tenemos son los ingresos y hay que generarlos. Entonces, uno tiene que planificar, pero si tampoco puede planificar cuántos van a ser los gastos de acá a 5 años, en esta nueva ley que vamos a hablar en el curso justamente que vamos a dar hoy, es una ley nueva en donde da un horizonte hasta el año que viene, hasta fin del año que viene, en donde se le marca una estabilidad a las pymes que se inscriban en un registro. Es un punto de partida, pero todavía falta bastante. Hay que modificar el régimen fiscal por un lado y por otro lado también el régimen de autónomos, que es importante porque tenemos muy pocas categorías, lo que hace que los que más ganan pagan menos y los que menos ganan pagan más. Y tiene que ser al revés, tiene que ser un régimen solidario donde los que más ganan tienen que solidarizarse, y financiar también los que ganan menos. La idea de las pymes es, por lo menos considerando de esta normativa que vamos a hablar, es que tratan de impulsarla a un crecimiento de que se expanda territorialmente, y eso es bueno. O sea, nosotros no nos olvidemos que hoy por hoy tenemos empresas en el país que son de otra bandera, en donde nosotros le estamos comprando a otro país. Claro. Y lo ideal sería que nuestras empresas de bandera argentina se vayan de nuestro país y que manden remesas para aquí. Eso sería lo ideal. Nosotros vamos a comprar muchas veces y estamos comprando una empresa chilena, española, italiana, de Estados Unidos. Y lo ideal sería que sea al revés, ¿no? En ese caso. Ahora las pymes, disculpe que te interrumpa, para con las pymes hay una especie de deuda histórica, ¿no? Porque siempre ha sido un sector que se ha acobardado en torno a estar en blanco primero, porque la primera opción ante la carga impositiva, ante la presión fiscal, es trabajar en el negro, con todos los inconvenientes que tiene eso para la comercialización, pero nunca hubo leyes que le dieran cobertura al emprendedor. Sí, es verdad. Yo creo que hay que hacer un monitoreo, porque muchas veces se crean comisiones para hacer monitoreos, pero después no se ejecutan. O sea, está en la norma, pero no se crean las comisiones. ¿Por qué? Pues son comisiones en donde son los mismos funcionarios los que tienen que trabajar y como es ad honorem,
y tienen un montón de actividades, dicen, bueno, eso la dejamos y no la hacemos. Pero es un tema muy importante porque vivir, digamos, lo que acontece en un emprendedor, un empresario pequeño, con todos los costos que tiene día a día, ya no lo puede afrontar porque ya no necesitaría 30 días, necesitaría mucho más días para poder cubrir los gastos. Sobre todo uno de los temas que es muy importante, que yo siempre hago hincapié en hacer un registro de inquilinato, o sea, porque los alquileres son muy altos. Le comento, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires un salón promedio vale 60.000 pesos de alquiler. 60.000, lo cual habría que generar 2.000 pesos libre por día para poder pagarlo. Y uno no abre los 30 días, depende del emprendimiento o el negocio que tenga, capaz que abre 20, 24 días al mes, en donde digamos, es muy difícil poder pagar las cargas sociales, pagar los impuestos, o sea, es mucha la carga que uno tiene, ¿no? Sobre todo el tema del alquiler, no es lo mismo el que alquila que el que no alquila, ahí ya hay un problema de competitividad. Y en esta nueva normativa, que uno por lo que alcanza a leer y demás, hasta ahora mi sentido me indica es podés crear rápidamente una empresa, tener tus cuentas y ¿hay más para las empresas? Sí, con respecto a esta forma jurídica es poder crear una empresa, digamos, en donde con una sola persona, digamos, pueda responder con un capital de afectación. Todo muy lindo, se va a hacer en 24 horas. Lo que le está faltando a esta norma, yo creo, es el régimen fiscal, que se modifique el régimen fiscal porque en sí tiene muchas bondades respecto a poder crearla, se va a hacer rápido, todavía no se está faltando que sacan la reglamentación, que ya en estos días está por salir. Lo cual, bueno, va a ser muy bueno poder hacerla, poder crearla en poco tiempo, tener algunos regímenes simples para lo que es la presentación de los libros, etcétera, ¿no? Los balances, la carga fiscal. El problema es los impuestos, que los impuestos no tienen diferencia con una empresa grande. Y ahí estamos en problema. O sea, yo creo que es lo que está faltando. ¿Y se habla de eso? O sea... Sí. El tema es que, claro, se va haciendo todo con parches y es un gran problema. Yo creo que cuando se hace una norma hay que estudiarla integralmente y ver también cómo va a afectar la parte fiscal, porque va a ser tratada como una sociedad de capital, o sea que sería lo mismo que una sociedad anónima. O sea, por un lado va a ser buena constituirla, todo bárbaro, pero nadie va a querer constituir una sociedad para hacer un emprendimiento sabiendo los costos que después va a tener, porque no le cambia en cuanto al tema fiscal. Por otro lado va a tener que tener un administrador y el administrador ya arranca pagando arriba de 2.000 pesos por mes de autónomos. Ese es el otro tema también, yo creo que tendría que tener algo un poco más bajo, una categoría más baja para empezar a pagar. Me consultaron del Ministerio, estuve reunido con gente del Ministerio de Producción, porque querían hacer una sociedad para los emprendimientos, esos emprendimientos que están hoy en la economía informal. Por ejemplo, justo el caso típico de hoy podría ser la salada. Claro. Vieron que al cerrar la salada queda un montón de gente ahí y bueno, cómo se asocian, y bueno, muchas veces sea una cooperativa de trabajo, pero el tema de la cooperativa de trabajo es que tiene mucha carga administrativa, o sea, es muy difícil de poder implementarla. Esta forma jurídica, la SAS, en sí me parece que también les queda un poco grande y sobre todo que el administrador va a tener que pagar estos 2.000 y pico de pesos que le estoy diciendo, los cuales no lo van a pagar. Hablas de la salada, pero eso se refleja mucho en el norte argentino, en el pequeño emprendedor, en el pequeño productor agropecuario. Acá hay mucho de ese tipo de negocios que están entre la informalidad, pero dar el salto no lo encuadra en ningún lado. Sí, yo siempre cuando estoy en las reuniones con los ministerios, que asesoro a cámaras, entonces me toca ir a los ministerios, le hago saber eso, o sea que no es que, o sea, muchas veces quieren legalizar esa informalidad, pero también se tiene que poner desde el punto de vista del que está dando trabajo, porque en sí ya el hecho que esté dando trabajo es importante. Fíjense que el que alquila un salón no está dando trabajo, el que hace un plazo fijo no está dando trabajo, el que puso un emprendimiento, que tiene una actividad comercial está dando trabajo. El tema es que a veces los ingresos no le permiten poder pagar las cargas sociales en su totalidad, pagar todos los impuestos y bueno, eso es lo que hay que estudiar, digo yo, como para ver de qué manera puede haber una diferenciación. Por eso le decía justamente que había preparado un proyecto para modificar autónomos, en donde hoy tenemos 5 categorías nada más y pasarían a haber 16 categorías. Se está estudiando, el Ministerio de Trabajo, por lo menos lo que me comentaron, de hacer una reforma en el monotributo, ¿no?
Yo creo que tiene que ser bien accesible el pago, sobre todo para estas economías, porque es bueno que crezcan en ese caso. Claro, porque a veces parece que las medidas tienen más un espíritu o hasta un instinto recaudatorio que de promoción. Exactamente, y siempre es como que se engloba a todas las empresas en el mismo, digamos, caen todas en lo mismo, y no son iguales. Tenemos empresas muy dispares o tenemos emprendimientos totalmente dispares, sobre todo aquel que recién comienza, ¿no? Sí, eso Incluso las economías regionales también son dispares en sus realidades y en los montos que se manejan. Exactamente, por eso es importante que estas comisiones de seguimiento y eso estén atrás y vean y pregunten y anoten y vean cuántos son los costos que tienen, si pagan alquiler, si no pagan alquiler, qué impuestos pagan, cuánto les sale producir. Si no nos pasa lo que hoy, nosotros cuando voy a Río Negro a dar los cursos, pregunto y me dicen, sí, el kilo de manzana sale del productor a $1. Y en Buenos Aires le estamos pagando entre 25 y 50 pesos el kilo. O sea que hay alguien que se está quedando con 49 pesos y no es ni el productor en ese caso, y las víctimas somos nosotros que lo terminamos pagando a un precio muy alto. Ahora qué cosa, ¿no? Uno te escucha estas lógicas, estos razonamientos que son de sentido común para la supervivencia de las regiones, pero que están instalados como una realidad que todos la vemos, está en todos los discursos, todos la entienden, pero no se toca. Claro, yo creo que lo primero que hay que trabajar acá es en bajar la inflación. Si no se baja la inflación no puede haber estabilidad, porque la inflación lo que genera además del negocio que uno pueda tener comercial, de servicio, lo que genera es un negocio adicional que es el negocio financiero, que es especulativo y que lo puede hacer el que tiene mucho dinero. Y esa pérdida, digamos, ¿quién la termina pagando? La gente. Hoy los precios están sobrevaluados. Yo muchas veces digo, ¿cuánto estamos pagando de IVA? ¿Estamos pagando el 21% o estamos pagando más del 21%? Porque en realidad uno cuando va a un comercio va a ver que va a encontrar un producto en donde sale X cantidad de pesos. Va a ir a otro lado, a otro comercio donde vale X más 2. Va a ir a otro X más 3. Y voy a decir, pero como el mismo producto vale el doble de un lado a otro. ¿Qué quiere decir? Que al no haber seguridad jurídica no hay precio, no hay un nivel de precio, no hay competitividad, entonces el que puede marcar algo más, lo marca, en ese caso, por las dudas. Y antes no era así. Por ejemplo, las cadenas de supermercado ganaban dinero con la rotación que tenían de los productos. Ahora no, ahora directamente ya tienen un margen de rentabilidad muy alto. Aparte compran las producciones, ese es el otro tema, o sea, te compran $1 como les comentaba recién y terminan vendiéndolo en 50, compran la yerba en centavos o en $1, $2 y la terminan vendiendo en 50 pesos, o sea, todo así. Entonces, bueno, eso las víctimas somos todos los consumidores en ese caso. Yo creo que hay que trabajar sobre el tema de la competencia, pero para eso hay que hacer una reforma impositiva y de la seguridad social también. Porque el tema de las cargas sociales, en algunos casos, yo siempre digo, si es necesario una empresa que recién comienza, que no pague contribuciones, que la pague la más grande. Hoy por hoy estamos beneficiando a las empresas más grandes. El problema es que estos fueron muchos años en donde se cambió la mentalidad y hay que volver a cambiarla, de que la única forma de generar riqueza y eso es produciendo o prestando un servicio, dando una actividad, no generando un negocio especulativo o financiero. ¿Y cómo se califican hoy, ya para ir terminando, las micropymes, las medianas empresas, la pequeña empresa? ¿Ha cambiado la categorización? Sí, gracias a Dios se va actualizando por el tema de la inflación. En sí no tenemos una sola norma, tenemos hoy por hoy de pymes hay 3 normas importantes y hasta una cuarta, y hay muchas normas reglamentarias. Se estaba estudiando poder unificar en una sola. Capaz que me toca hacer ese trabajo justamente porque con el Ministerio de Planificación, de Modernización, perdón, me habían planteado con el de producción de poder hacerlo, que sería interesante tener un solo marco normativo de pymes. El tema es que a veces se utiliza diferentes parámetros, depende la región, porque a veces tenemos normas jurisdiccionales donde fijan otros parámetros para hacer pequeña empresa o para los impuestos también, como pueden ser ingresos brutos. Lo que hace a este régimen nuevo de pequeña empresa con beneficios fiscales, en sí es el Ministerio de Producción el que establece los parámetros. Lo bueno es que antes nosotros teníamos un monto. Uno llegaba a ese monto y hasta ahí era micro, pequeña y mediana. Y a partir de ahí era grande. No estaba bueno, ¿por qué? Porque estaba justo en el límite, entonces lo fueron abriendo y ahora tenemos microempresas,
pequeñas empresas y medianas. Y las medianas divididas en tramo 1 y tramo 2, y todas de acuerdo a la facturación y al tipo de actividad. Si la actividad es comercial, si es de servicio, si es agropecuaria, si es de la construcción, si es de minería. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una actividad que otra, claro, en ese caso. Claro. Y incluso la mano de obra intensiva que se utiliza en otras no es lo mismo que, bueno, cuando tenés más trabajadores. Exactamente. Entonces eso se está estudiando y gracias a Dios eso lo que hace es que se puedan dar mejores beneficios a aquellos que más lo necesitan, porque vuelvo a decir, para mí tienen que crecer las empresas locales. Yo muchas veces escucho que dicen que quieren que venga dinero de afuera. ¿Para qué? Si dinero es lo que sobra acá. Lo que no hay es seguridad jurídica. Entonces, yo creo que mucha gente invertiría, haría proyectos cuando sabe y tiene, digamos, un horizonte claro y sabe que puede afrontar ese emprendimiento sin tener que perder. Hoy ya sabe que perder va a perder seguro. El tema es que no sabe si va a poder recuperar la inversión, que eso es justamente lo más complicado, ¿no? Poder generar ventas, poder generar ingresos. Por más que hagamos formas jurídicas asociativas más simples, lo que fuera, si no bajamos los costos en ese caso, y todo esto viene de dos cosas. Para mí hay que bajar la inflación y tiene que bajar el gasto público porque es excesivo el gasto público que tenemos. Entonces, si no bajan el gasto público, y hay que empezar a modificar otras cuestiones como también el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias sobre sueldos medios no es bueno, porque lo ideal sería que vaya a esa gente ese dinero, porque ese dinero lo va a gastar, y lo va a gastar y ahí va a haber más consumo, o sea que indirectamente va a ser mejor también. O sea, yo creo que hoy habría que hacer un proyecto de acá a 5 años para ir sacando a toda la gente que se le incorporó en el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias hasta el año 2003 lo pagaban solamente sueldos muy altos. Estaríamos hablando hoy a lo que sería un sueldo de hoy de 90.000 pesos. Hoy tenemos con 23.000 pesos, 23.185, y es un sueldo muy bajo, porque fíjense que se está pagando el salario familiar hasta sueldos de 36.000 pesos. O sea que alguien que puede estar cobrando el salario familiar se le está cobrando impuesto a las ganancias. Se le está cobrando impuesto a las ganancias a alguien que se le está dando un subsidio para no entrar en estado de indigencia. O sea, es grave. No tiene lógica, no tiene lógica. Entonces, esa brecha hay que abrirla y bueno, de acá a 5 años con una modificación del gasto público, con un ingreso o un incremento de ingresos. Lo que pasa es que ya impuestos no se puede cobrar más porque ya digamos están saturadas, sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? La empresa grande no se hace mucho problema porque la empresa grande lo traslada a los precios, lo traslada. Entonces, si me aumentan un impuesto, ahí no importa, si me aumentan algo, lo terminan pagando el cliente. Sigue sumando inflación. Exactamente. ¿Cómo ves vos, ya sería más intuitivo lo que te consulto, hay predisposición, ganas de accionar sobre estas cosas? Te lo consulto por lo que has dicho con tus contactos a nivel nacional, algunos ministerios. Sí, lo que no veo es una postura clara de diferenciar y de hacer una reforma tributaria para, digamos, que realmente las pymes puedan fortalecerse. Entonces, el día que vea que estén seguros en eso, bueno, va a ser lindo. O sea, quieren hacer algunos cambios, pero son todos cambios muy pequeños. En el caso que vamos a ver hoy, solamente toca a aquel que es responsable inscripto, o sea que el del monotributo queda fuera. El del monotributo es una escala más abajo del responsable inscripto. Entonces, bueno, esas cuestiones como que tienen que ser integrales. No los veo muy, digamos, no sé cómo decirlo, por ahí. El tema es que acá hay que tener una visión muy amplia porque son muchas las cosas que hay que tocar. Claro. O sea, tenemos ya hoy un gran problema en el tema económico en donde son muchas las cosas que tocar. El tema es que cada cosa que se va a tocar te dicen a ver cuánto sale. O sea, cómo repercute. Claro. Y bueno, yo creo que hay que hacer un cambio integral en varias cosas, no es una sola. Acá no podemos tocar una sola. Como le dije, ir bajando la inflación, bajando el gasto público, una reforma tributaria, sobre todo ¿para qué? Para las pequeñas, en donde se puede hacer. Si pueden pagar un poco más las empresas grandes, como por ejemplo el tema de las cargas sociales, y un poco menos. Lo mismo el impuesto a las ganancias. No puede pagar una SAS, una de estas empresas nuevas, el 35%, lo mismo que una sociedad anónima, en donde no están en las mismas condiciones o capacidades contributivas. Entonces, yo tengo fe, ojalá Dios quiera que realmente
salgan normas sobre este tema, que todos se pongan de acuerdo. Yo creo que nadie se va a tener que negar en el Congreso a aprobar una norma que dé un fortalecimiento a las pequeñas empresas. Lo que pasa es que hay que verla con una visión un poco más amplia. Vuelvo a decir, con esto que quieren que ingrese dinero o capital de afuera, la pregunta que yo me hago es, bárbaro, viene alguien de afuera con dinero, pone una empresa. Si la actividad, o sea, la rentabilidad va en función al riesgo que uno corre. Si uno corre mucho riesgo, la rentabilidad es muy alta. Entonces, ¿qué vamos a terminar? Pagando productos caros nosotros, y el dinero que puedan ganar se lo van a llevar porque no tienen seguridad jurídica en este país. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, de la estabilidad, de las cuestiones claras. Es previsible. Exactamente, previsible. El tema judicial es otro tema también. ¿Por qué? Las pymes muchas veces tienen litigiosidad, o sea, ¿qué pasa? Un trabajador que le hace juicio a una pyme la funde. Sí. Y bueno, se generó como una industria en donde muchas veces los abogados para, digamos, poder subsistir y eso, bueno, tienen como esa meta trabajar y no importa si la empresa se funde. Entonces, mismo también los órganos de recaudación, los órganos jurisdiccionales como la Dirección General de Renta o como la AFIP, que son los principales acreedores de las pymes. Pero aparte con este proceso, si vas, porque también es una cuestión, vos hablas desde lo técnico, contable, desde los números, pero la realidad es que el emprendedor, el monotributista, que es un emprendedor en potencia, se ve avasallado por todas estas situaciones. Sí, el otro tema también es el tema de las empresas más grandes. Las empresas más grandes, por ejemplo, a una pyme, cuando le presta un servicio a una pyme, a una más grande, le paga cuando quiere. Claro. Le paga con un cheque diferido y se lo paga a mucho tiempo. Bueno, esas cuestiones hay que regularlas. El otro día en un ministerio decían, y bueno, que pueda descontar el documento, quieren crear de vuelta la factura de crédito que estaba antes, que no, al final nunca funcionó, y dice, así puede descontarla. No, no es la solución. Yo digo, sí, si quieren háganlo para que la pyme pueda descontarlo, pero descontarlo le va a generar un costo financiero, eso genera un negocio para alguien que tenga dinero. Le digo, acá lo importante es fijar algún tipo de beneficio, de castigo, y aquel que le pague una pyme a más de 30 días que tenga que pagar más impuestos o que pueda deducir menos de un impuesto, como por ejemplo un beneficio podría ser el tema del impuesto a los débitos y créditos, que se puede computar para ganancias, que puedan computar menos. Entonces vos sos una empresa grande, te va a venir el contador y te va a decir, no, mirá, no te conviene pagar a más de 30 días. ¿Por qué? Porque fiscalmente, digamos, o sea, lo que ganás por un lado lo perdés del otro. Y entonces de esa manera ya acortás ese tema que muchas veces deja de pagar las cargas sociales o deja de pagar los impuestos con un interés altísimo de la AFIP porque no le pagan los proveedores. Ejemplo, a veces hasta el mismo Estado. Sí. Tengo un cliente en donde 6 meses no le pagó el Estado provincial por obras y ahora debe un montón de dinero en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, tanto si lo hace el Estado y lo hacen también las empresas con una empresa pequeña, y bueno, directamente van a terminar, digamos, en ese caso entrando en cesación de pagos o van a terminar quebrando. Entonces yo creo que lo que es el ejercicio del derecho a la competencia hay que trabajar fuertemente para poder fortalecer, y ahí el Estado tiene que intervenir, no puede dejar hacer, porque el dejar hacer hace que el más grande lo pise el más chico, y acá lo que hay que hacer es que crezcan muchas. Si crecen muchas pequeñas, las grandes no pueden comprar a todas. Hoy, ¿qué pasa? Hoy cuando uno va al supermercado, ve que hay varias marcas, la pregunta es, ¿cuántas empresas venden esas marcas? Son pocas. ¿Por qué? Porque la empresa más grande compra a la más chica. Cuando empieza a andar muy bien, agarra y la compra. Y como no puede competir el otro con la empresa grande, directamente se la vende, le conviene venderla, y entonces eso genera oligopolios o monopolios que son los fijadores de precios. Por eso hoy vamos y van a ver que algunos productos de acá a un mes atrás aumentaron el 100%. ¿Y a quién tiene ingresos que le hayan aumentado el 100%? Nadie. Entonces, el tema de la inflación, yo creo que el tema de la variación de los sueldos, lo único que beneficia son a los sindicatos y al Poder Ejecutivo, pero no al trabajador. El trabajador no tiene que pedir aumento de sueldo, eso se lo digo siempre. El aumento de sueldo solamente sirve cuando es sectorial y cuando no supera el 4%. Cuando ya supera más del 4% hay inflación. ¿Por qué? Porque termina generando en ese caso
el aumento por las dudas, porque uno como te va a aumentar, por las dudas lo aumentamos. Y lo que lograste aparentemente como incremento salarial lo terminas pagando en un producto que vas a comprar. Eso se veía venir. Esto comenzó en el año 2003 con 50 pesos que se dieron. Esos 50 pesos fueron el detonante de la inflación. Primero se dio, el Poder Ejecutivo generó un pago de una asignación no remunerativa de 50 pesos. La pregunta era ¿por qué era no remunerativa? Porque la cobraba todos los meses. El tema es que cuando uno cobra algo todos los meses, por la teoría de los derechos adquiridos, se incorpora a su patrimonio y tiene carácter remunerativo. Y el Estado estaba diciendo que no paguen cargas sociales. Eso es lo que generó, después pasaron a ser 100 pesos y después, en fines del 2005, principios del 2006, se abrieron las paritarias y salió la resolución de Secretaría de Trabajo, la 232, con el primer aumento de un 18 o 19%, que eran empleados de comercio. Se daba en 3 cuotas. Ya ese mes había 30% de inflación en la calle. ¿Para qué querés un aumento que te van a dar del 19% en 3 cuotas si ya estás pagando un 30% más? Lo que hay que pedir es estabilidad, que se haga algo en energía. ¿Por qué? Porque después vamos a terminar pagando la luz, el gas un montón, que se hagan cloacas, que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Eso es lo que hay que pedir. Que la tasa no esté arriba del 10%, que los bancos cobren las comisiones como corresponde. Bueno, esas cuestiones hay que pedir, que se gaste menos, que no tengan sueldos de 180.000, 200.000 pesos en el sector público, cualquiera, cuando en la empresa privada nadie puede pagar un sueldo, ni siquiera el gerente general o el presidente de la sociedad gana ese sueldo. Entonces, bueno, eso es lo que hoy justamente lo estamos pagando entre todos, ¿no? Cambios para hacer hay muchos, ¿eh? Sí, abriste un abanico, hay que tocar por todos lados un poquito para mantener los equilibrios. Bueno, José Luis, Sirena, te agradezco muchísimo este rato, ilustrarnos un poco. Estamos entre la preocupación y un dejo de esperanza, la luz al final del túnel, pero bueno, hay que estar al tanto de todo esto. Sí, falta mucho para hacer. Esto para mí es muy poco. Yo creo que hay que hacer, como les digo, una reforma integral. No alcanza con una cosita sola, porque encima en algunos casos algunos beneficios no se pueden tomar porque hay muchas restricciones se ponen. Y al poner esas restricciones alguien no las puede cumplir. Entonces hay que ser bien simple, hay que ser claro y hay que hacer más normas para las pymes para que se puedan fortalecer. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Es una decisión política en ese caso. En el cual eso no significa que las empresas grandes les vaya a ir mal, no, al contrario, lo que hay que abrir, yo creo, es el mercado. Hay que abrir al mercado internacional y de esa manera las empresas grandes venderán al mercado internacional y las más pequeñas al local. No sé, de alguna manera yo creo que tenemos un país donde no tenemos mucha población. En ese caso tenemos muchos recursos y no puede haber 30% de pobres. Yo creo que, y las empresas pymes no pueden ser que estén en la situación que están hoy por hoy. Y yo creo que podrían estar mejor. Y bueno, espero que en algún momento se tomen medidas para poder hacer normas de ese tipo. Yo estoy trabajando siempre asesorando en eso, en donde tengo una vista muy amplia porque toco muchos temas y muchas veces cuando voy me doy cuenta que no ven un pedacito nada más de la realidad y es mucho más amplio todo. O sea, cuando hay que tocar muchas cosas, no es una sola para que eso realmente, digamos, en la práctica tenga su rédito, digamos, como para que las pymes, y si es necesario, no tienen que pagar impuestos por un tiempo y que no lo hagan, pero hay que monitorearlo en ese caso. Ni tampoco que una empresa grande crea una pyme para no pagar los impuestos, porque ese es también el otro tema que tenemos. Las empresas grandes cuando ven un beneficio tratan de aprovecharlo y entonces crean una empresa más pequeña para hacerlo. Hay herramientas, tenemos, hoy lo bueno es que tenemos muchas herramientas informáticas como para poder controlarlo. Te iba a decir, dije, no, es de mal gusto, decir, bueno, tenemos las riquezas, tenemos poca población, tenemos todas las capacidades, pero hay muchos argentinos. Pero cuando terminaste de decir esto último, dije, es inevitable, bueno, sí, estamos viendo Era un pequeño detalle, exactamente, sí, siempre queremos sacar ventaja de todo, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y que no nos podemos hacer ricos de un año a otro, porque pasa eso. Recién justamente estaba viendo en televisión una peluquería que le cobraba a una señora 8.000 pesos. Está bien, puede ser que le cobren mucho alquiler, eso es verdad, ¿no? Pero 8.000 pesos para, no sé, un corte de pelo y para hacerse una tintura, a veces es mucho, no sé. Si a vos te sorprende, imagínate a mí.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Buenos días. José Luis Sirena contándonos un poquito lo que es la realidad económica, sobre todo basándonos en el trabajo que se puede hacer, que se debería hacer para las pequeñas empresas, para los emprendedores.